Abran por favor su Biblia a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Cuando lleguen a Romanos capítulo 8, déjenme saber diciendo amén. Amén, amén. Y ya que todos lo encontraron bien rápido, vamos a orar una vez más. Padre Celestial, te damos gracias por llegar a esta parte del servicio en el cual abrimos tu palabra y a través de la cual podemos conocerte mejor a ti, Señor, y conocer mejor el propósito que tienes para nuestra vida, Señor. Te damos gracias porque a través de ella nos revelas tu amor, tu gracia, tu misericordia. Nos revelas también tu justicia, tu santidad, Señor, tu perfección. Y nos asombramos en el hecho de que nosotros como personas pecaminosas que vivimos entre un pueblo pecaminoso, Señor, podamos acercarnos a ti y podamos recibir la instrucción por medio de tu Espíritu. Como Isaías, nos asombramos, Señor, de que podamos hacer esto y sabemos que lo hacemos no por nuestros méritos, sino en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Así es que sigue, Señor, instruyéndonos, especialmente en los temas que vamos a tratar hoy, y que podamos todos juntos, Señor, salir de este lugar, habiendo sido, Señor, enseñados por tu Espíritu, tocados por tu Espíritu y transformados por tu Espíritu también. En el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice... Amén. Muy bien, pues hemos estado viendo el capítulo 8 del libro de Romanos y es un capítulo lleno de información, lleno de teología, es un capítulo lleno de cosas que se nos hablan acerca de Dios y lo que nosotros somos para Dios y que nos llena de asombro y que a veces trae ciertas preguntas que se tratan de contestar de alguna manera, pero que a menudo la respuesta a esas preguntas por alguna razón no la podemos entender muy claramente. Y creo que a veces Dios lo ha permitido, lo ha diseñado así para que podamos nosotros saber que para entender todo lo que su palabra habla acerca de Él y cómo esa palabra se aplica a nosotros, tengamos que buscarlo en Él y no en el hombre, ¿sí? Porque mi capacidad para entender la palabra de Dios llega hasta donde su capacidad llega para aprender la palabra o para entender la palabra de Dios llega, porque tanto ustedes como yo necesitamos del Espíritu Santo para que Él nos revele las verdades de su palabra. Amén. Entonces, yo no quiero, como muchos pastores y líderes, darles información que los va a acercar a mí y depender de mí. Quiero darles información que los va a acercar a Dios y les va a enseñar a depender más de Él, ¿sí? Ahora, cuando hay preguntas y se pueden contestar, que bueno, pero hay veces hay preguntas tan profundas que no es fácil para un ser finito como lo es el hombre explicar esas verdades que son tan profundas. Entonces, ¿qué hemos estado viendo en el capítulo 8? Por ejemplo, si ven ahí en su Biblia, en el capítulo 8, en el versículo 1, se nos dice que por tanto no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿verdad? ¿Y de quién está hablando ahí? Está hablando de todos aquellos que se han rendido a Jesucristo y lo han recibido como su Señor y Salvador, ¿sí? Nos dice también que el ocuparnos de la carne en el versículo 6 es muerte, pero ocuparnos del Espíritu es vida y paz. Y todos queremos tener vida y paz. Entonces, para tener vida y paz, tenemos que ocuparnos de las cosas del Espíritu más que de las cosas de la carne, ¿verdad? También se nos dice aquí que el Espíritu, en el versículo 11, que el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Verdades muy profundas, difíciles quizás de comprender, de entender completamente, pero por fe sabemos que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque en el versículo 14 se nos dice que los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, si nosotros estamos buscando ser guiados por el Espíritu de Dios, entonces sabemos que somos hijos del Señor. Amén. Versículo 15 se nos dice, pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces todas estas cosas son verdades muy profundas. Todas estas son cosas que estoy casi seguro, 99.9% seguro de que son cosas en las que no pensamos diariamente.
Vivimos nuestra vida día tras día poniendo un pie delante del otro y nunca pensamos en estas verdades que la Biblia nos presenta acerca de quién es Dios para nosotros y quiénes somos nosotros en Dios, si no son traídas a nuestra memoria por medio del estudio bíblico, por medio de las predicaciones, etcétera, etcétera. Y por eso es bueno que las repasemos aquí en la iglesia para que nos acordemos, somos hijos de Dios. El Espíritu Santo de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. Ahora, la semana pasada comenzamos a estudiar desde el versículo 18. Y en el versículo 18 noten lo que dice. Pues no tengo dudas de que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros. Lo que nos dice que aunque tengamos el Espíritu de Dios, que aunque hayamos sido adoptados por Dios, aunque el Espíritu de Dios dé testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿saben de qué podemos estar seguros? De que en nuestra vida van a venir aflicciones, de que en nuestra vida va a haber aflicciones, ¿sí? De que en nuestra vida va a haber situaciones que nos van a traer dificultades para poder no solamente vivir en paz y tranquilos, sino inclusive hasta para seguir al Señor. Entonces, en los versículos que vamos a ver hoy, los tenemos que ver en el contexto de los versículos anteriores en los que se nos habla acerca de esas aflicciones que Pablo llama del tiempo presente en el versículo 18. De nuevo, los cristianos en aquel tiempo estaban siendo objeto de persecución por parte de los incrédulos, tanto judíos como gentiles. Los judíos los perseguían porque los cristianos veían a Jesús como el Mesías y no se sometían a la ley de Moisés, que para los judíos esto era imposible. ¿Cómo podía Pablo decirles a los gentiles que Jesús era el Mesías? ¿Y cómo era posible que este fariseo de fariseos, como se llamaba él mismo, como él mismo se identificó, les dijera que ahora no tienen que cumplir con la ley de Moisés? Los gentiles, por el otro lado, los perseguían porque su nueva fe en Cristo, de los cristianos obviamente, estaba haciéndolos que dejaran las prácticas de las religiones paganas que antes seguían. Sí, y es lo mismo que sucede en nuestros días. Es lo mismo que somos perseguidos porque no somos lo suficientemente estrictos, porque predicamos mucho la gracia, porque no predicamos suficiente la ley. Y si no predicamos la ley, ¿cómo se va a dar cuenta la gente de lo malo que es, de lo pecado? Levante la mano. ¿Alguien necesita que yo le diga que es pecador? Levante la mano el que necesite que para decírselo ahorita para que se dé cuenta. No. Y si leemos la Biblia, aunque sea de vez en cuando, nos vamos a dar cuenta del estado pecaminoso en el que nos encontramos. ¿Sí? Por el otro lado, ¿verdad? La gracia, no se preocupen, la gracia lo cubre todo, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, y ahora ya no hay nada que hacer, simplemente haz esta oración, recíbelo en tu corazón y ya la hiciste para toda la eternidad. Tampoco, no tenemos que leer mucho la Biblia para darnos cuenta que constantemente estamos siendo llamados a examinarnos, que constantemente estamos siendo llamados a vivir en un mayor estado de santidad, que constantemente estamos siendo llamados a dejar a un lado la vida anterior y caminar en novedad de vida, ¿no es cierto? Entonces, estaban siendo perseguidos por un lado y por el otro, pero Pablo les ha dicho que estas aflicciones por las que están pasando eran solo para el tiempo presente. Ahora, obviamente el tiempo presente de ellos fue diferente al tiempo presente de nosotros, ¿verdad? Entonces, las tribulaciones y persecuciones y aflicciones que ellos pasaron fue para su tiempo. Pero nosotros también tenemos en nuestro propio tiempo aflicciones, persecuciones y tribulaciones. ¿Sí? Y así como quería decir para ellos que esas aflicciones un día iban a terminar, así también quiere decir que para nosotros esas aflicciones un día van a terminar. Ahora, lo que no sabemos con seguridad es cuándo y cómo van a terminar. ¿Sí? Porque no sabemos. Quisiéramos que terminaran ya, quisiéramos que ya no tener ningún problema, quisiéramos ya no tener ninguna aflicción, pero no sabemos, pueden durar 15 horas, pueden durar 15 días, pueden durar 15 años, ¿verdad? Dios es el que determina qué tanto tiempo va a permitir que pasemos por esas aflicciones. Si entonces esas aflicciones un día iban a dejar de sufrirlas, iban a dejar de ser perseguidos, pero algo que necesitamos notar es que solo había una forma en la que
terminarían para ellos esas aflicciones. Y no era que un día todos los incrédulos iban a creer e iban a dejar de perseguirlos, porque hasta hoy hay persecución de cristianos, ¿no es cierto? Y nuestras aflicciones también, no quiere decir necesariamente que en un momento dado van a terminar y que los que están causando esas aflicciones o las situaciones que están causando esas aflicciones de repente van a desaparecer. ¿Sí? Esas aflicciones, mis hermanos, para ellos en aquel tiempo iban a terminar, lo sabemos por la historia, iban a terminar porque o el Señor volvería por ellos para llevárselos al cielo, o serían enviados a la presencia del Señor por sus perseguidores y los que los estaban afligiendo. Y por si no sabían y por si quizás no habrían pensado en ello, nuestras aflicciones, algunas, no van a terminar aquí en la tierra. Nuestras aflicciones, algunas no van a terminar sino hasta que estemos en la presencia del Señor. Mientras tanto, esas aflicciones están teniendo un propósito y están cumpliendo con algo en nuestras vidas que Dios quiere que suceda en ellas. Por eso no debemos quejarnos de nuestras aflicciones. Por eso no debemos de verlas como un mal. Por eso no debemos de verlas como un estorbo para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Porque noten lo que dice en el versículo 28, y es en el contexto de lo que ya hablamos que Pablo dice, noten, versículo 28 de Romanos 8. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, a los que Él ha llamado, noten, de acuerdo a su propósito. Noten que el versículo comienza con, ahora bien, ok, a la luz de todo lo que hemos visto, a la luz de que las aflicciones son temporales, a la luz de que están sufriendo estas aflicciones, quiero que se acuerden de algo. Y noten la afirmación, sabemos. Sabemos, no creemos solamente, no pensamos solamente, sabemos. ¿Y por qué sabemos? Porque el Espíritu de Dios nos lo ha revelado, ¿no es cierto? Que Dios dispone todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. Y esas cosas, en esas cosas se incluye las aflicciones de las que ya hemos hablado. Así que cuando pensamos en las aflicciones no debemos de olvidar que Dios dispone, ha determinado que todas las cosas, incluyendo esas aflicciones, trabajen en conjunto para el bien del creyente. O sea, que estemos pasando por lo que estemos pasando, nos pase lo que nos pase, de todas maneras, algo bueno va a resultar de ello. Nosotros no le podemos ver a veces algo bueno a las cosas por las que estamos pasando. No les podemos ver que algo bueno pudiera resultar de nuestro sufrimiento. No le podemos ver algo bueno a que algo bueno pudiera resultar de mis problemas con mi cónyuge, de mis problemas con mis hijos, de mis problemas con mis padres, de mis problemas. No podemos ver que nada bueno pudiera resultar de ello. Les digo una cosa y no se me vayan a sorprender. ¿Saben por qué no lo podemos ver? Porque nosotros no somos Dios. Y Él sí lo es. Y Él puede ver el principio y puede ver el fin. Y todo lo que deja pasar entre el principio y el fin, Él lo está dejando pasar porque esto de alguna manera va a ser para nuestro beneficio. Nosotros no lo vemos ahorita y quizás no lo veamos por el resto de nuestras vidas, pero un día nos vamos a dar cuenta de por qué permitió que pasara todo lo que pasó y vamos a decir, si yo hubiera sido Dios también lo hubiera hecho así. Pero de nuevo, no somos Dios. Entonces, así es. Entonces, así a simple vista, parecería que las aflicciones del tiempo presente parecen estorbar al propósito de Dios para nosotros, ¿no es cierto? A veces estamos tan seguros de que lo que queremos, de lo que deseamos es el propósito de Dios, y Dios de alguna manera pone un estorbo. Pone a los padres, pone a los hijos, pone al cónyuge, pone a la cónyuge, pone a los maestros, pone al patrón, pone las carencias, de alguna manera pone un estorbo para ello. Y nosotros pensamos, ya estuvo, no se hizo. ¿Verdad? Pero mis hermanos, ese no es el caso.
¿Sí? Porque aun cuando estas aflicciones parezcan estorbar al propósito de Dios para nosotros, en realidad todo lo que parece frustrar el propósito de Dios para nuestras vidas viene a servir para que ese propósito se logre en nosotros. Lo único que tenemos que hacer es ser pacientes, esperar y ver lo que Dios está haciendo. Esperar y ver cómo va a resultar esto, aunque parezca que no tiene fin, aunque parezca que no hay descanso, aunque parezca que no hay esperanza. Tenemos que esperarnos. Una de las cosas que nunca debemos dejar que las aflicciones nos roben es nuestra esperanza. No debemos caer en desesperanza. No debemos llegar al punto en el que ya esto no tiene remedio, esto no, no, si sabemos que Dios está involucrado en nuestra vida y la palabra de Dios nos dice que así es, entonces Él tiene algo bueno pensado a pesar de las cosas que vemos nosotros como estorbos para que sus propósitos se cumplan en nuestra vida. Pero es el propósito de Dios, no el propósito del pastor. Porque yo le puedo decir, hermano, yo veo que usted tiene este don o aquel otro don o lo que sea, ¿verdad? O la que pudiera estar en este ministerio de la iglesia o lo que sea. Pero a lo mejor ese no es el propósito de Dios. Lo puede intentar, ¿sí? Y a lo mejor el Señor le revela que ese es su propósito y gloria a Dios que usó al pastor. Pero no es el propósito que el pastor tenga para usted. No es el propósito que sus padres tengan para usted. No es el propósito que usted quiera tener para sí mismo. Es el propósito de Dios. Porque eso es lo que buscamos cumplir. Con eso es con lo que buscamos cumplir y eso es lo que buscamos hacer. El propósito de Dios. De nuevo, todas las circunstancias obran para bien. No importa si son buenas o malas, todas son dispuestas por Dios para bien de los creyentes. Y sabemos que esto es aplicable a los creyentes y solo a los creyentes, ¿ok? Porque habla de que este es el caso para los que aman a Dios. En el mundo hay un dicho, ¿verdad? Que dice, no sé si ustedes lo conocen, pero dice que no hay mal que por bien no venga. ¿Sí? Hay males que, aunque estemos esperando bienes después de ellos, no va a venir ningún bien porque eso no es el propósito de Dios. Y de hecho las personas que piensan así están esperanzadas en que de alguna manera todo esto malo que les está pasando, de alguna manera va a voltearse y va a salir bien. Los que invierten en la bolsa de mercado, en la bolsa de valores, están, aunque les esté cayendo la casa, están esperanzados en que todo va a salir bien al final de cuentas, ¿verdad? Los que no quieren venir a Jesucristo y rodar la rodilla delante de Él y confesarlo como Señor, están esperanzados en que Dios es amor y no va a castigar a nadie y no va a mandar a nadie al infierno, así es que y prefieren arriesgarse con la inseguridad en lugar de estar completamente seguros. ¿Sí? Entonces todo esto es para los que aman a Dios. ¿Y quiénes son los que aman a Dios? Nosotros, los cristianos. Sí, los cristianos. De nuevo, noten el versículo 28, y ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que aman a Dios. Y luego dice, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Los que aman a Dios entonces son los que habiendo sido llamados por Dios, han respondido a ese llamado y esa respuesta se manifiesta en amor hacia Dios y por la obra de Dios y por la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. A los que aman a Dios, que han sido llamados. Dios nos ha llamado, nosotros hemos respondido a ese llamado y respondemos a ese llamado por medio de nuestro amor hacia Él. ¿Sí? Entonces, aquellos para los que todas las cosas obran a bien, es para los creyentes, es para los que han recibido, a los que han recibido el llamado y han respondido a Él. Entonces, los que aman a Dios son aquellos que han respondido al llamado de Dios, manifestando esa respuesta por medio de su amor y su devoción a Dios. Y tenemos que repetirlo muchas veces porque la gente se confunde aquí, porque lee bien rápido y no se detiene a leer
verso por verso, a veces hasta palabra por palabra tenemos que leer. Y yo no sé ustedes, pero la manera en la que yo entiendo mejor las cosas que no entiendo muy bien leyendo en silencio, las tengo que leer en voz alta, como para escucharme yo mismo. ¿Ustedes no hacen eso? ¿Sí? Ok, yo creí que yo era el único que hacía esas cosas, pero no, las tengo que leer en voz alta, a ver, ¿qué dice ahí? Entonces las leo en voz alta y me escucho yo mismo y digo, ok, eso es lo que quiere decir. Entonces debemos enfatizar que este principio aplica solamente a quienes han sido llamados y han respondido a ese llamado, porque muchos son llamados, pero no todos responden a ese llamado. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, ¿se acuerdan de eso? Y vamos a hablar más de eso cuando lleguemos al capítulo 9, pero muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y los que se sienten escogidos, amén. Y los que no creen en que Dios elige a unos y a otros no, es injusto, ¿verdad? Porque a uno los va a elegir y a otros, bueno, vamos a ver eso más adelante, ¿ok? No nos vamos a adelantar, pero muchos son los llamados y pocos los escogidos. A ver, ¿ok? ¿Cuántos aquí fueron niños y fueron a la escuela en algún momento dado? Levanten la mano. ¿Se acuerdan cuando había juegos de equipo? ¿Sí? Y los dos más buenos para ese juego, fútbol, béisbol, lo que fuera, decían, vamos a jugar un partido de béisbol. Ok. Hacen un llamado a toda la escuela. ¡Hey, vamos a jugar béisbol! ¿Quién quiere jugar? Ahí está el llamado, ¿verdad? Ahora se trata de escoger a quién quiere cada quien en su equipo. Si usted es de los que obedece, de los que responde al llamado, lo más probable es que vaya a ser escogido por uno de los dos equipos. Pero si usted dice, a mí no me gusta ese juego, y se queda jugando otra cosa, ¿lo van a escoger? ¿Por qué? Porque ellos no querían escogerlo, porque usted no quiso obedecer el llamado. Pues así es, mis hermanos, Dios llama. Y hay quienes responden. Y Dios los escoge para su equipo. Pero hay quienes escuchan el llamado y no responden, no van, no pueden ser escogidos. No, pero no es justo. Debería de escoger a todos. Él quiere escoger a todos. Hay lugar en el reino para todos. Pero tienen que responder al llamado para poder ser escogidos. Y de nuevo, no me quiero adelantar mucho, vamos a ver más de esto. Entonces, debemos enfatizar que este principio de que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito, aplica solamente a quienes han sido llamados y han respondido a ese llamado. Entonces, de nuevo el versículo 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Entonces, las dos primeras cosas creo que ya quedaron claras para mí porque las he estado leyendo durante una semana y media y finalmente lo entendí. Esto es lo que quiere decir, ¿verdad? Pero ahora queda uno, ¿cuál es su propósito? ¿Cuál es el propósito de Dios para quienes han respondido al llamado de Dios? Sí, porque todo el mundo queremos saber cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Señor, déjame saber cuál es el propósito de Dios para mi vida. Y algunos de nosotros nos pasamos años pidiéndole a Dios que nos revele su propósito. Y algunos se pasan décadas pidiéndole a Dios que les revele cuál es el propósito de Dios para su vida. Y mientras Él no les revela cuál es el propósito de Dios para su vida, están estáticos, estancados, no hacen nada porque no me ha revelado Dios el propósito para mi vida. Necesito que me reveles el Señor el propósito de Dios para mi vida. Ok, pues se los voy a poner bien fácil, les voy a decir cuál es el propósito de Dios para todas nuestras vidas. Y de ahí partimos hacia lo demás, porque el propósito de Dios no es solamente algo que se va a cumplir nosotros cuando estemos en el cielo, en su presencia. El propósito de Dios es algo que Dios va a hacer en nosotros, que va a ser práctico y va a poder usar a través de nosotros mientras estamos aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios?
¿Cuál es el propósito de Dios para quienes han respondido al llamado de Dios? Lo vemos en el siguiente versículo, ¿no? En el versículo 29. Porque a los que antes conoció, ahí vamos a entrar ahorita un momentito más, ¿verdad? También los predestinó. Escuchen todas estas palabras porque van a tener algo que ver con todo el estudio del resto del capítulo 8 y con el estudio del capítulo 9. Entonces, porque a los que antes conoció, ¿cuándo los conoció? Antes. También los predestinó, porque los conoció, para que sean hechos conforme a su Hijo, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, el propósito de Dios para aquellos que antes conoció es que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de Dios para toda la iglesia en general, para todos los creyentes en general, ¿sí? Que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahora, noten la palabra por qué con la que comienza el versículo 29. Ok, aquí tuve que investigar gramática y cosas así porque, ¿por qué? ¿Qué quiere decir por qué? Porque hay 4 diferentes porqués, ¿saben ustedes que hay? Por qué, 2 palabras. Por qué con acento en la E, 2 palabras. Por qué sin acento en la E, 1 sola palabra. Y por qué, ¿sí? ¿Por qué con acento en la E, 1 sola palabra también? Y tenemos, el español es fácil de pronunciar, ¿verdad? Pero es fácil de escribir, ¿verdad? Porque el acento en la esdrújula y la que es grave y la que si termina con S. Entonces, la palabra por qué aquí tiene 2 funciones. Una, es el eslabón entre este versículo y los versículos anteriores. Y así como está escrita, indica la causa por la que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. ¿Y cuál es esa razón? ¿Por qué Él dispone todas las cosas para bien, para aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito y les ama y lo aman? ¿Por qué? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, aquellos de los cuales Él habla aquí de que antes conoció, y aquellos de que habla aquí de que los predestinó, son aquellos que han respondido al llamado de Dios y ahora manifiestan su devoción, su fe en Dios a través de actos de amor hacia Él. ¿Sí están entendiendo eso? Porque es muy importante en eso de la predestinación, ¿sí? Ahora, en contexto, el contexto es todo lo que hemos visto hasta ahorita. Tengo una pregunta. ¿Quiénes fueron los que antes conoció? Los que llamó y respondieron a su llamado. Él ya sabía quién iba a responder a su llamado. Él es Dios y lo sabe absolutamente todo. ¿Sí? La palabra que se traduce aquí, antes conoció, es la palabra griega proginosko, que quiere decir saber de antemano, prever o ver por adelantado, ver con anticipación. Entonces, porque Dios es omnisciente, Él sabe de antemano quiénes van a responder a su llamado y quiénes no van a responder a su llamado. Entonces, de acuerdo a su preconocimiento, Dios ha determinado, predestinado, que quiere decir destinar anticipadamente a estas personas para que responden al llamado de Dios para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. A eso los ha predestinado, ¿sí? A eso los ha predestinado. A eso, todos hemos sido predestinados a ser hechos a la imagen del Hijo de Dios, que es Jesucristo. Por eso Pablo nos dice en 2 Corintios 3:18. Noten, 2 Corintios 3:18, ¿qué nos dice? Por lo tanto, ¿cuántos? Todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta como en un espejo, ¿qué somos? Transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. A eso está predestinado todo creyente. Y vamos a terminar estando
hechos completa y perfectamente a la imagen de Dios, a la imagen de Cristo cuando estemos en el cielo. Pero Él nos está transformando aquí en la tierra porque quiere transformarnos aquí en la tierra para que nosotros manifestemos la imagen de Jesús a todo el mundo. Ahora, presten atención a esta pregunta, esto es importante. Cuando pensamos en la imagen de Jesús, ¿en qué pensamos? Cuando pensamos en la imagen de algo, ¿en qué pensamos? En el rostro, ¿sí? En el rostro. Ahora, si nos está conformando a todos ahorita a la imagen de Jesús, de acuerdo a cómo la presentan en cuadros y etcétera, etcétera, ¿quiere decir que todos un día vamos a ser rubios, ojos azules? ¿Vamos a tener barba? Porque esa es la imagen que se nos presenta de Jesús, ¿no es cierto? Entonces no puede estar hablando de eso. En primer lugar, porque ¿quién de nosotros ha visto la imagen de Jesús? Nadie. Nadie hemos visto la imagen de Jesús. Entonces esto implica que por medio del Espíritu Santo, mientras estamos aquí en la tierra, ¿sí?, nosotros manifestamos la imagen de Jesús. ¿Saben cómo? Siendo como Él fue. Siendo como Él fue. Porque no podemos manifestar lo que nunca hemos visto. Tenemos que manifestar la imagen de lo que hemos visto, y lo que sabemos que podemos ver a través de las páginas de las Escrituras es cómo se comportó Jesús, cómo anduvo Él, cuáles fueron las cosas que hicieron, qué lo distinguían del resto de los profetas y de los maestros y de los judíos y de los creyentes de su tiempo. Y eso es lo mismo que el Señor está haciendo en nosotros. Las aflicciones, las persecuciones, las cosas que parece ser que están aquí para estorbar a su propósito en nuestras vidas, todas esas cosas nos están conformando más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Sí, porque todas esas cosas Él tuvo que enfrentarlas también. Por ser el Hijo de Dios no se escapó de ninguna de esas cosas. Sufrió aflicciones, sufrió persecuciones, sufrió tribulaciones, sufrió azotes, sufrió finalmente la muerte en nuestro lugar. Entonces, cuando está hablando de que nos está queriendo conformar a la imagen de su Hijo, eso es lo que nos está diciendo. Cuando estemos en el cielo, todos vamos a ser como Él. Lo que Juan nos dice. Nuestro cuerpo va a haber sido glorificado y vamos a poder... Estoy especulando obviamente porque nunca he estado en el cielo, pero por lo que veo de Jesús en el libro de los Hechos, cuando Él ascendió al cielo en su cuerpo glorificado, fue levantado en una nube. Entonces vamos a poder ser levantados en una nube nosotros también, ¿sí? Él, después de resucitar, atravesó paredes. Quiere decir que nosotros también vamos a poder hacer lo mismo. Él en su cuerpo glorificado todavía seguía teniendo las huellas que se le causaron los clavos en las manos, en los pies, en su costado, en sus sienes. Entonces quiere decir que también algunas de las huellas de las heridas que nosotros sufrimos aquí en la tierra también las vamos a tener, pero ya no nos van a causar dolor ni nos van a causar angustia. ¿Sí? En Primera de Juan capítulo 2, los versículos 5 y 6, Primera de Juan capítulo 2, versículos 5 y 6 dice: el amor de Dios se ha perfeccionado verdaderamente ¿en quiénes? En el que obedece su palabra, y por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, noten, debe andar como Él anduvo. Debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y todas las cosas obran para bien, para que nosotros aprendamos a andar aún en las aflicciones, tribulaciones y problemas, como Él anduvo en sus aflicciones, tribulaciones y problemas. ¿Sí se entiende? Cuando el Señor lava los pies de sus discípulos, incluyendo los pies de Judas, que fue quien lo traicionó, el Señor dijo en Juan capítulo 13, versículos 13 al 15, Juan capítulo 13, versículos 13 al 15, ustedes me llaman maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Y luego noten el versículo 14, pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Noten el versículo 15, por favor, porque les he puesto el ejemplo para que lo mismo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan.
Quiere decir que cuando nos servimos los unos a los otros, cuando nos lavamos los pies los unos a los otros. ¿Alguna vez a alguien le han lavado los pies? ¿Nadie? ¿Saben que es una de las cosas más humillantes que uno puede pasar? En serio, una vez en un retiro para varones estábamos haciendo esto y llegó un hermano del retiro y me dice, hermano, quítese los zapatos. Y yo, hermano, hemos andado aquí correteando para todos lados, quítese los zapatos, le voy a lavar los pies. Ande pues. Y yo dije, no, usted no, yo debería de lavarle los pies a usted, no usted a mí. ¿Qué estaba haciendo yo en ese momento? Orgulloso. Me estaba llenando de vanagloria. Estaba haciendo lo que Pedro, ¿no es cierto? Pedro, déjame lavarte los pies. Le dice, no, Señor, ¿cómo me vas a lavar tú los pies? ¿Y qué le dice el Señor? Si no me dejas que te lave los pies, entonces no tienes... ¿Sí? Ok, quítense los zapatos todos. Trajimos baldes y toallas y les vamos a lavar los pies. No, por favor, no. Algunos están diciendo, por favor, no. Traigo los tenis viejos puestos, ¿verdad? Entonces, esto es lo que es ser conformados a la imagen del Hijo de Dios. El que busquemos hacer lo que Él hizo, lo que Él nos dejó como ejemplo para que hagamos. Y entre más lo hacemos, más nos conformamos a esa imagen. Ese es el propósito de Dios a través de nuestras aflicciones, persecuciones y dificultades. Que seamos hechos más a la imagen del Señor, no solamente en el aspecto divino, en el aspecto celestial, sino en la forma en la que Él sirvió aquí en la tierra a personas que no merecían que Él les sirviera. ¿Merecía Judas que le lavara los pies? Digo, ninguno de sus apóstoles, de sus discípulos merecía que le lavara los pies el Señor. Pero Judas, el que lo iba a traicionar. Entonces, cuando usted le hace un bien a la persona que le está haciendo, le quiere hacer un mal, ¿sabe qué está pasando en usted? Se está conformando más a la imagen de aquel que usted llama su Señor, su Salvador y su Dios. Eso es lo que quiere decir. El apóstol Pedro nos dice en Primera de Pedro capítulo 2, los versículos 19 al 21, el soportar sufrimientos injustos es digno de elogios y quien lo soporta lo hace por motivos de conciencia delante de Dios. Porque ¿qué mérito hay en soportar malos tratos por hacer lo malo? Pero cuando se sufre por hacer el bien y se aguanta el castigo, entonces sí es meritorio ante Dios. Noten el versículo 21, por favor, para los que no conocen el propósito de Dios para sus vidas todavía. Y ustedes fueron llamados para esto, ¿para qué? Para sufrir, aun cuando no han hecho nada malo, aun cuando son inocentes, aun cuando es injusto. Ustedes, ¿sí?, fueron llamados para esto. Noten, la cosa es si vamos a responder a ese llamado o no. Porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio ¿qué? Un ejemplo para que sigamos sus pasos. Mis hermanos, el ejemplo a seguir no es el pastor. El ejemplo a seguir no son los eruditos bíblicos. El ejemplo a seguir no son los conferencistas. El ejemplo a seguir no son aquellas personas que están muy instruidas o que tienen mucho conocimiento bíblico. El ejemplo a seguir es Jesús, por favor. Él es el ejemplo a seguir. Servir como Él sirvió, amar como Él amó, entregarse como Él se entregó. ¿Sí? Ese es el ejemplo a seguir y eso es ser conformado a la imagen del Hijo de Dios. De nuevo, cuando lleguemos al cielo vamos a ser conformados a su imagen en todo aspecto. ¿Sí? Pero mientras estamos aquí en la tierra tenemos que ser conformados a su imagen en la forma en la que Él sirvió. Y ser como Él fue mientras anduvo aquí en la tierra. Y mis hermanos, sin las aflicciones, sin las persecuciones, sin los problemas, sin las situaciones difíciles en nuestra vida, es muy difícil llegar a ese nivel, es muy difícil llegar a ese punto. ¿Y saben por qué es más difícil? Porque cuando empezamos a sentir que el calor sube, ¿qué hace? ¿Qué pasa? Nos queremos bajar del sartén, ¿no es cierto? ¿Verdad? En cuanto sentimos que el calor sube un poquito, nos queremos bajar. Lo siento mucho, yo no nací para esto.
Yo nací para algo mejor, yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios, y los hijos y las hijas de Dios no pasan por situaciones como estas. El mero hijo de Dios pasó por situaciones como esas. Y nosotros de alguna manera creemos que somos dignos de no tener que pasar por ello. Mis hermanos, estamos muy equivocados. Si creemos que es todo fiesta y baile y vino y... No. Ahora yo sé, esto es deprimente. Pastor, vine medio deprimido a la iglesia y ahora me está deprimiendo más todavía. Pero no debe ser deprimente, debe darnos alegría porque nos damos cuenta que si estamos sufriendo aflicciones, si estamos pasando por tribulaciones, si estamos pasando por dificultades, es porque Dios lo ha permitido y Él tiene algo bueno que darnos a través de ello y después de ello también. Sí, entonces no debemos deprimirnos. El Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra, que nos creó a nosotros, que nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, si Él está dejando que esto suceda es porque algo bueno viene después. Ahora, de nuevo, noten, son predestinados, pero ¿predestinados para qué? De nuevo, la respuesta es para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. No dice ahí de ninguna manera que fueron predestinados para salvación, ¿o sí? Dice, todos los que conoció también los llamó y también los predestinó para que fueran salvos. ¿Eso es lo que dice? No, ya son salvos, ¿sí? Porque respondieron al llamado de Dios. Y por lo tanto, la respuesta a ese llamado se manifiesta en el amor que tienen hacia Dios, al someterse a Él, sus mandamientos y las cosas que Él permite que lleguen a su vida. Y vamos a ver más acerca de la predestinación en el capítulo 9, así es que no me quiero adelantar ahorita. Pero Dios no ha predestinado a algunos para ser salvos y otros para ser condenados al infierno, como muchos enseñan. Y hay que decir, okay, es que Dios ya predestinó y no hay nada que puedan hacer los que no eligió para que se vayan al cielo, y no hay nada que puedan hacer los que sí eligió para no irse al cielo. Oh my goodness, eso va en contra de muchísimas. Puede haber uno que otro versículo ahí que pudieran de alguna manera tergiversando las escrituras y torciéndolas mucho y agregándoles muchos, ¿qué tal sí? Pero eso no es lo que respaldan las escrituras. ¿Sí? Entonces Dios no ha predestinado a algunos para ser salvos, y de nuevo más en el capítulo 9 de este tema, pero por ahorita les puedo decir que Dios no ha predestinado a algunos para ser salvos y otros para ser condenados al infierno. Mis hermanos, si así fuera, no habría versículos en la Biblia como Juan 3:16 que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿para que quién? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién? Todo aquel. ¿Usted cree que el Señor estaba en el cielo diciéndole al Espíritu Santo, dile a Juan que escriba esto? Pero tú y yo sabemos la verdad, pero ellos no lo saben, así es que vamos a decirle que todo aquel, para que todos crean, pero luego les vamos a dar la sorpresa de que como no los elegimos, entonces no van a poder entrar. ¿Usted lo imaginan hacia Dios? Yo no me lo puedo imaginar así. Entonces, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. Y tratan de tergiversar las cosas, y la palabra que se traduce mundo no es mundo, y esto y aquello. Y la gente que se cree elegida para ser salva, se llena de soberbia y dice, yo soy de los elegidos. ¿Verdad? Yo soy elegido, ¿ustedes son elegidos? Hay algunos que van a decir, sí, soy elegido. ¿Cómo saben? Pues me dijeron. Eso es lo que dice la Biblia. Y se enojan, los que dicen que son elegidos, se enojan porque decimos que el reino de los cielos está abierto para todo aquel que crea. No les digan eso, porque ¿cómo sabes si son de los elegidos? ¿Tú cómo sabes que no son? ¿Verdad? Es que Dios es soberano y Él no responde a lo que el hombre haga, Él decide y punto. Sí, pero en su soberanía no ha determinado que haya quienes se vayan al infierno y quienes no.
En su soberanía Él ha determinado que todo el que crea en el nombre de Jesucristo será salvo. Él lo decidió, nadie más lo decidió. Él lo determinó, nadie más lo determinó. ¿Sí? Y si alguien pudiera identificar a los elegidos y los no elegidos, es Él y nadie más. ¿Verdad? Pero entonces no habría versículos en la Biblia como Juan 3:16 o como Tito 2:11. Noten lo que dice Tito 2:11. En Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? ¿De quiénes? ¿A quiénes? ¿No dice ahí a los elegidos? A todos los hombres dice, ¿verdad? ¿Qué creen que quiere decir la palabra todos? Pues todos, ¿verdad? Pues entonces hoy la gracia de Dios está siendo manifestada para salvación a todos los que estamos aquí, a todos los que están en casa viéndonos en Facebook, a todos los que están en casa viéndonos en YouTube. La gracia del Señor está siendo manifestada a todos para salvación. Lo único que tienen que hacer es aceptarla, escuchar el llamado y aceptarla. Si este no fuera el caso, si ya Él decidió quiénes iban a ir al infierno y quiénes iban a ir al cielo, entonces no tendríamos pasajes como Romanos 5:18, que ya estudiamos. Romanos 5:18, ¿qué dice? Así que, como por la transgresión de ¿quién? De uno solo vino la condenación. ¿A quiénes? A todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de ¿quién? De uno solo vino la justificación de vida. ¿A quiénes? A todos los hombres. Y obviamente cuando está hablando de hombre no está hablando de, ¿verdad?, del género masculino, está hablando de la humanidad. Entonces es para todos. Es para todos. Pero así como Adán y Eva tenían la habilidad para decidir si obedecer o no a Dios, así el mundo, los hombres, la humanidad tiene la habilidad para decir si voy o no voy. Si van a poder contarse entre los elegidos. Si no van, no pueden ser elegidos porque no se acercaron para hacerlo. ¿Sí? Entonces tenemos que entender estos conceptos, tenemos que entender estas verdades. Hablando de Dios, Pablo le escribe a Timoteo en 1 de Timoteo 2, versículo 4. Hablando de Dios aquí, el cual quiere que ¿cuántos? Todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. De nuevo, estaría cerrándole el ojo de Dios al Espíritu Santo. Que se crean, todos. Diles que todos, pero tú y yo sabemos que no van a ser todos. No, todos. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. No está excluyendo a nadie. ¿Sí? Pedro nos dice en 2 de Pedro capítulo 3 y el versículo 9, Pedro 3:9, el Señor no se tarda para cumplir su promesa como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ¿quién? Que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. ¿Quiere que cuántos? Todos se vuelvan a Él. Entonces, Dios ya determinó quién se va a ir al infierno. O cada persona va a determinar si se va a ir al infierno o al cielo. Cada persona determina dónde se va a ir. Dios no va a enviar a nadie al infierno. El que se vaya al infierno se va a ir por no haber confiado en Él, por no haber puesto su fe en Él, por no haber aceptado ser transformado en la imagen del Hijo de Dios a través de los medios que Dios quiera usar para transformarlo. ¿Sí? Hay gente que se enferma y se enoja con Dios. No, pues si Dios no me sana, entonces no creo en Él. Si Dios no hace esto, entonces no creo en Él. Si Dios, ¿para qué permitió? Si Dios permitió esto, entonces no creo en Él. ¿Sabe qué, mi amigo, amiga? El hecho de que usted decida no creer en Dios no quiere decir que Dios no existe. Simplemente dice que usted no quiere creer en Él a pesar de todas las evidencias de que Dios sí existe. Pero Dios no lo va a enviar al infierno. Se va a ir al infierno por ser tan cabezadura, por ser tan obstinado u obstinada, por no querer someterse a la voluntad de Dios, que en estos momentos puede ser que esté pasando por aflicción.
Puede ser que te esté pasando por un tiempo en el que se siente solo, el que está inundado por la tristeza, invadido o invadida por la tristeza. ¿Sí? Y les digo una cosa, nada de eso tiene nada de malo, ¿ok? Nada hay en la Biblia que dice que el cristiano, a pesar de las dificultades, tiene que andar ¡woohoo!, bien contento todo el día, bien chachalaco, gritando y brincando y cantando, porque a pesar de todas las cosas obran para bien, me está llevando decía mi mamá, la porra por dentro, pero tengo que tener una sonrisa porque soy cristiano. ¿Está triste? Siéntase triste. ¿Siente soledad? Es buena la soledad. Está enfermo y no puede salir. Regocíjense en su enfermedad. Es humano. No sería humano si no pasara por esas situaciones. Pero sepa que Dios está con usted. Sepa que Dios está tratando de cumplir su propósito, el propósito de Él en su vida. Y que esto que está pasando es temporal. No sabemos cuánto va a durar, pero un día va a terminar, de una manera o de otra. Y para poder seguir adelante nos agarramos de la mano de Dios. Y como dice David en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. ¿Sí? Y entonces nos regocijamos, sonreímos porque Dios está con nosotros, porque Dios nos fortalece, porque Dios nos ayuda, porque sabemos que Dios nos va a sacar adelante. Versículo 30, noten lo que dice: y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Entonces ya hablamos de la predestinación, a qué los predestinó. Ya hablamos de que fueron llamados y que respondieron al llamado de Dios, por lo tanto aman a Dios y todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sí? Ya sabemos, por lo que ya hemos estudiado en Romanos, que hemos sido justificados en Cristo. Y sabemos que estamos siendo santificados para un día ser completamente glorificados. ¿Amén? Pero noten por favor aquí que los verbos que Pablo usa, los usa todos ¿en qué tiempo? Tiempo pasado. Llamó, justificó, glorificó. Y la razón por la que pone los verbos en tiempo pasado es porque, como nos dice en Romanos 4:17, Dios llama las cosas que no existen como si existieran. Él ya nos ve a nosotros completamente glorificados, completamente terminados en el cielo con Él. Porque para Él hoy es el presente siempre. Y a nosotros nos ve ya en el cielo con Él. A los que somos creyentes, para Él no está pensando, uy, parece que lo va a devolver, este se está portando, más o menos, si no cambia esa actitud, entonces voy a tener que hacer algo drástico con él. Aquel que está allá, a veces viene a la iglesia, a veces no, ¿verdad? A veces se porta bien, a veces se porta mal, se levanta, se cae, se levanta, se cae, se levanta, se cae. Mis hermanos, Dios cuando ve al verdadero creyente, lo ve como una obra terminada. Lo ve como una obra terminada. ¿Usted cree que Leonardo da Vinci no miró la Capilla Sistina terminada con todo, terminada con todo el arte que puso? Él se la imaginó ya terminada y miren lo que produjo. Si no la han visto, véanla en el internet. Yo nunca he ido, pero la he visto en el internet. Ahora Dios nos da a nosotros su obra maestra ya terminados y glorificados en el cielo con Él para toda la... ¿Se imaginan? Si este humano pudo ver eso y ponerlo en el cielo de esa capilla, ¿se imaginan cómo nos ve Dios a nosotros? Somos su poema, somos su obra maestra. ¿Sí? En Efesios capítulo 1, Pablo les escribe a los Efesios y les dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Noten, en los lugares celestiales.
ninguno de nosotros ha estado en los lugares celestiales, pero Él ya nos ha bendecido toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Versículo 4, en Él, en Cristo, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que seamos, ¿qué? Para que en su presencia seamos santos e intachables. Presten atención a lo que sigue. Por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos al amado. Noten, por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos. Mis hermanos, la única forma que alguien puede ser adoptado por Dios como hijo es por medio de Jesucristo. Lo que Dios predestinó es que todo aquel que quiera ser aceptado por Dios tiene que venir en Jesucristo. Tiene que ir en Él, tiene que presentarse en Él. Y fuera de Él, nadie puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, si todo esto es cierto, si sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, si sabemos que a los que antes conoció también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, y si sabemos que a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó, o sea que los ve como una obra terminada. Entonces esto debe ser algo grandioso para nosotros. Porque ¿quién se considera obra terminada ya aquí en la tierra ahorita? Ninguno, ¿verdad? Todavía estamos, ay Señor, me falta mucho. Ay Dios, cada vez que voy a la iglesia y estudiamos la palabra, veo qué tan lejos estoy. Ay Señor, agárrame confesado, por favor. ¿Sí? Pero cuando leemos todo esto, si esto debe ser algo grandioso para nosotros, porque quiere decir entonces que podemos confiar en lo que se nos dice en Filipenses capítulo 1:6, cuando Pablo dice, estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, por un lado, nos emocionamos y bendecimos a Dios porque Él ya nos ve como obra terminada. Por el otro lado, no nos deprimimos por el nivel en el que estamos, porque sabemos que Dios está trabajando en nosotros todavía. Dios nos está transformando más y más a la imagen de su Hijo Jesús, por medio de todas las cosas que están pasando. Entonces, a la luz de todo esto, Pablo llega a la conclusión del versículo 31. Noten, ¿qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. Esa es la conclusión de todo el discurso, que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros, pero la condición es que Dios esté a nuestro favor, y para que Dios pueda estar a nuestro favor, tenemos que haber sido reconciliados a Él por medio de Jesucristo, andar en su voluntad y siendo conformados a la imagen de su Hijo. Si este es el caso, nadie podrá estar en contra de nosotros. ¿Se dan cuenta? Somos más que vencedores, podríamos decir. ¿Sí? En el Salmo 118, los versículos 6 al 8 dice, el Señor está conmigo. No tengo miedo de lo que los simples mortales me puedan hacer. El Señor está conmigo y me brinda su ayuda. He de ver derrotados a los que me odian. Es mejor confiar en el Señor que confiar en simples mortales. No importa qué esté pasando, confiamos en Él. ¿Qué dijo Job? Aunque me matara, de todas maneras yo confío en Él. ¿Sí? Aunque me mate. Si me mata es porque ya no soporta estar sin mí allá en el cielo. Ya me quiere allá en este mismo momento, Señor. Pártame un rayo ahorita mismo si estoy echando mentiras. Él ya, si nos mata, Él ya quiere tenernos. Hermosa es ante nuestro Dios la muerte de sus santos. ¿Sí? Me estoy emocionando demasiado, me va a dar un ataque al corazón. Noten versículo 32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas?
Y luego noten que dice en el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Si ya hemos sido declarados no culpables de nuestros pecados pasados, presentes y futuros por el juez supremo, ¿quién puede presentar alguna acusación adicional por la cual se nos pueda juzgar? ¿Quién? Ni Satanás. Porque si Satanás se presenta delante de Dios para acusarnos de algo, ¿qué nos dice Juan? Que abogado tenemos para con el Señor. ¿En quién? En Jesucristo el justo. Llega Satanás: Dios, te quiero decir lo que anda haciendo Carlos Manuel Alvarado Armendáriz allá en Mexicali. Mira, está haciendo esto. ¡Ey! Se para mi abogado. Él dice: sí es cierto todo lo que lo estás acusando, pero yo ya pagué por todo ello. ¿Qué? Nadie puede acusarnos. Versículo 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. De nuevo, ¿se acuerdan lo que estudiamos en Romanos 8? Por lo tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿quién puede condenarnos? Ya hemos sido hechos libres, ya somos declarados inocentes. Versículo 35, ¿qué podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Están nombrando todas esas cosas porque todas esas cosas nos pueden suceder en un momento dado. Lo que está tratando de decir no es que esas cosas no nos van a pasar, sino que a pesar de que esas cosas nos pasaran, no nos pueden separar del amor de Cristo. Versículo 36, como está escrito, por causa de ti siempre nos llevan a la muerte, somos contados como ovejas de matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aunque tengamos que pasar por todo eso, aunque tengamos que pasar por tribulación, aunque tengamos que ser angustiados, perseguidos, pasemos por hambre, desnudez, por peligros, aunque tengamos que morir a espada, somos más que vencedores, porque cuando morimos aquí en la tierra, ¿qué sucede con nosotros? Nos vamos al cielo y es el propósito de Dios para salvarnos, ¿sí? De nuevo 37, sin embargo en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. A pesar entonces de que todas estas cosas nos pudieran pasar por estar en Cristo, somos más que vencedores sobre ellas. Segunda de Corintios 2:14 dice, pero gracias a Dios que en Cristo Jesús siempre nos hace salir como triunfantes y por medio de nosotros manifiesta en todas partes el aroma de su conocimiento. En primera de Juan 5 versículos 4 y 5 dice, porque todo el que ha nacido de Dios, ¿qué hace? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que ¿qué? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Por lo cual, termina diciendo Pablo en los últimos 2 versículos, estoy ¿qué? Seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué hay que no haya sido creado? No hay nada que no haya sido creado. El único que no ha sido creado, que no fue creado, es Dios. Dios en sus 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces noten, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. Mientras el grupo de alabanza pasa al frente, vean ahí en su Biblia, busquen Romanos capítulo 5, los versículos 1 al 5, vamos a leer para terminar aquí hoy. Así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. La resistencia produce un carácter aprobado. El carácter aprobado produce esperanza. Versículo 5, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo
que nos ha dado. Mis hermanos, estamos en un lugar fantástico como cristianos. El mundo va de mal en peor, no hay duda de ello. El mundo está de cabeza, ¿no es cierto? Y predicamos el Evangelio y predicamos a Cristo y el mundo lo rechaza a Él, no nos rechaza a nosotros, lo rechaza a Él, sin darse cuenta que vienen tiempos malos, difíciles. ¿Sí? Inclusive aquí en Estados Unidos, donde se supone que debemos poder practicar nuestra fe como nosotros queramos, vienen tiempos difíciles, pero si estamos en Cristo, no importa qué esté sucediendo a nuestro alrededor, el propósito de Dios para nuestras vidas se va a llevar a cabo. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, oh Dios, porque entendemos, Señor, lo que es tu propósito para nuestras vidas. Primero que todo, transformarnos y hacernos más a la imagen de tu Hijo Jesús, para que mientras estemos aquí en la tierra, podamos reflejar esa imagen a un mundo perdido que lo necesita tanto, Señor. Y sabemos que mientras estemos aquí en la tierra podemos pasar por aflicciones, podemos pasar por dificultades. Podemos, Señor, experimentar cosas que a menudo nosotros pensamos que van a estorbar para que tu propósito se cumpla. Pero como hemos podido ver aquí, Señor, aún esas cosas que parecieran ser estorbos para que tu propósito se cumpla, no lo son, sino que van a ayudar a que tu propósito se cumpla en nosotros. Entonces ayúdanos a ver las situaciones por las que pasamos con tus ojos, a la luz de lo que tu palabra dice. No a la luz de lo que nosotros pensamos, sino a la luz de lo que tu palabra dice. Sigue guiándonos por tu Espíritu Santo para que podamos profundizarnos en ella. Y aún en estas mentes finitas que tenemos, Señor, podamos entender las cosas profundas de la verdad de tu palabra por el poder del Espíritu Santo. Sí, con todos los ojos cerrados y los rostros inclinados, para cualquiera que esté aquí entre nosotros y cualquiera que nos esté viendo por Facebook o YouTube, si aún no han doblado la rodilla delante del Hijo de Dios, si aún no lo han recibido como su Señor y Salvador, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Clamen a Él, pidan perdón, arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Él, porque Él quiere que todos seamos salvos. No hay nadie que quede excluido. El único que va a quedar excluido va a ser el que se excluye a sí mismo de esa salvación. Vengan a Él. Besen al Hijo, como dice el Salmo 2. Recíbanlo. Sométanse a Él. Ámenlo. Escuchen hoy el llamado. Señor, tú sabes quiénes están siendo llamados ahorita por tu Espíritu. Te pedimos, Señor, como congregación, que les ayudes a responder a ese llamado, Señor, y puedan entregarse completamente a ti. Gracias, Señor, por la hermosura de tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos dirige a toda verdad. Gracias, Señor, te damos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todo el pueblo de Dios dice: